En el marco del coronavirus en la República Argentina, la posible excarcelación de presos está generando más de una opinión, está generando mucha repercusión. En esta primera parte ya estamos analizando el tema con nuestros compañeros de trabajo, pero le estamos presentando el testimonio de víctimas de delitos graves y justamente dan su semblanza sobre esta posibilidad. Principalmente la tarea que vamos a hacer desde el observatorio y en este contexto de la pandemia y viendo lo que ha pasado en los últimos días, las resoluciones de los distintos tribunales de alzada, de Cámara de Casación de Provincia y la de Capital Federal, y esto que estuvimos presenciando de liberación de de presos, vamos a hacer respetar lo que tanto nos costó, que es la ley de víctimas. Nosotros queremos comunicarles desde el Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados que esta ley es una ley de orden público. Se lo queremos comunicar a los jueces, a los fiscales y también a las víctimas. Que todos sepan que antes de liberar a un preso hay una ley que obliga a notificar a las víctimas, informarlas y escucharlas a lo largo y a lo ancho del país. Nosotras las víctimas estamos acá y estamos para escuchar a otras víctimas y estamos para acompañar y estamos realmente para exigir que se cumplan con las leyes. Lamentablemente vemos que no se está haciendo y quienes estamos siendo dejados de lado, a los que no nos invitaron a ninguna mesa de ningún acuerdo, es a las víctimas, quienes no decidimos estar en este lugar, ¿no? Otra visión sobre este tema la tiene Claudia Cesaroni. Ella es la directora del Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos. Dialogamos con ella. Para la abogada Claudia Cesaroni, el coronavirus en las cárceles no solo afecta a los presos, sino a toda la sociedad. No se detiene frente a un detenido, a un funcionario penitenciario, a un médico, a una médica que cumplen tareas en la unidad y que después obviamente salen de ahí, porque los únicos que no salen son los presos. Pero el resto del personal penitenciario y profesional vuelve a su casa, toma el colectivo, va al almacén, está en contacto con su familia y por supuesto con todos nosotros. Entonces la preocupación por la situación dentro de las cárceles incluye a todas las personas que están vinculadas a la cárcel. El hacinamiento en las cárceles es el caldo de cultivo perfecto para el coronavirus. Hay personas que hoy están presas que deben estar en su casa, pero no porque sea un regalo o una excusa, sino porque por su condición física están en situación de riesgo o por su edad, o por ejemplo las madres que tienen chicos chiquitos y están presos con sus mamás o mujeres embarazadas. Y después hay una cantidad de personas que ya están en términos de obtener su libertad condicional o libertad asistida, es decir, que lo están con o sin pandemia, no es que por la pandemia están con ese derecho, ya cumplieron un tiempo de condena y pueden tener libertad condicional. Asociaciones y familiares de víctimas de delitos repudiaron la política de liberación y búsqueda de impunidad de detenidos en las cárceles, según sus dichos. Este sector advirtió que denunciará a cada juez responsable de la libertad de un recluso que reincida. Bueno, lo decíamos, diferentes repercusiones está generando esta posibilidad de excarcelación de presos en marco de la pandemia del coronavirus en la República Argentina. Vero, Néstor, los quiero escuchar. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, perdón. Dale. En principio vale la pena la aclaración porque lo hizo el propio ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Alac, ayer, que no es potestad del Poder Ejecutivo, ni nacional ni provincial, definir la libertad de un preso que además está con prisión preventiva cumpliendo una condena. Julio Alac lo hizo a través de sus redes sociales, dijo claramente que los pedidos son a través de los defensores oficiales, que definen también los fiscales y los jueces de garantías, pero además aclaró que hay una resolución de Julio Contegrán, el procurador de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, del 15 de marzo, que ordenó a los defensores oficiales y a los fiscales que están bajo su órbita, dependen de la procuración, analizar la posible morigeración de pena, teniendo en cuenta que en el servicio penitenciario bonaerense hay 2.300 detenidos mayores de 65 años. También pidió que evalúen la situación de salud de aquellos que están alojados en unidades carcelarias bonaerenses. Es lo que se está haciendo y obviamente es responsabilidad
lo más importante en cuanto a la jerarquía de Julio Contegrán, el procurador de la Suprema Corte bonaerense. Pero después, obviamente, los defensores oficiales están haciendo su tarea, que es revisar la situación de los internos en un marco excepcional, que es el del coronavirus y de los reclamos de los internos. Ahí tenemos también el Twitter de Alaque, allí está en su página. Sí, porque había algunas versiones de algunos dirigentes políticos, pero repetidas y mucho en los medios de comunicación, sobre una que apuntaban al gobierno directamente de Axel Kicillof como quien estaba decidiendo abrir las puertas de las cárceles y liberar a todos los presos. Y la realidad es que ALAC aclaró en sus redes sociales algo que es además obvio. Por la división de poderes, el Poder Judicial resuelve la situación de los detenidos y en todo caso lo que hace el Ministerio de Justicia es garantizar que todo funcione como corresponde, insisto, en un contexto que es muy excepcional. Sí, claro. Néstor, ¿se va a analizar caso por caso? ¿Esa es la idea? Estamos partiendo de un umbral mínimo para ponernos de acuerdo, ¿no? La primera cuestión es que nadie está a favor de la impunidad. Nadie. No hay grieta posible en esta historia. Nadie está a favor de la impunidad. Y la otra cuestión es que las víctimas deben ser escuchadas, siempre, bajo todo punto de vista y en todas circunstancias. Ese es el umbral mínimo para empezar la discusión. Ahora, puesto de acuerdo en esta cuestión para empezar a analizar el tema, lo primero que hay que decir es que hay un engaño semántico respecto de lo que está pasando. No se habla de liberaciones. No se habla de excarcelaciones. ¿Van a salir todos violadores, asesinos a la cárcel? No, claramente no, porque no se habla de eso. De hecho, en los delitos de sangre no hay excarcelación ni morigeración posible, porque los propios fallos de las cámaras de casación dicen que eso no puede pasar. Lo que hay son prisiones domiciliarias, que está asociado en el colectivo imaginario a que estar preso en la casa es lo mismo que estar libre. Y claramente no es así. Ahí habría que discutir cuál es el sentido de la pena y para qué sirve la pena. La Constitución Nacional habla de cárceles sanas y limpias para readaptación y no para castigo, y esto claramente no está pasando en Argentina y mucho menos en un contexto de pandemia. Y la otra cuestión que parece importante es que si en la provincia de Buenos Aires están liberando a todo el mundo con la excusa del coronavirus. Bueno, mire, números al canto. Ha habido en los últimos tiempos 2.300 domiciliarias, entre domiciliarias y excarcelaciones, 2.300 personas que salieron de la cárcel. El 90% de ellos están en prisión domiciliaria. De todas esas, ¿cuántas salieron por coronavirus? De 2.300, de un total de 2.300, 415. No está saliendo gente por la excusa del coronavirus. Entonces hay que sintetizar y encuadrar el debate en su justa medida. Bien, vamos a seguir con este tema, que está generando muchas opiniones, muchas repercusiones, y aquí le estamos haciendo algunas aclaraciones en lo que tiene que ver justamente con lo que anticipaba Néstor y Verónica. En minutos nos vemos.